Vamos a comentar entonces una charla sobre cómo comenzó el comercio exterior en lo que hoy llamamos Argentina, ¿no? Lo que llamamos territorio nacional. Bueno, en principio tenemos acá dos representaciones, la aduana en su edificio actual y la aduana en su edificio ideal que se quería construir. Tenemos un piso, dos pisos, tres pisos, porque la parte de abajo no se pudo construir realmente con estas dos separaciones porque estas torres cayeron, con el tiempo tuvieron accidentes y cayeron estas torres. Ahí el escudo de España fue cambiado. Luego tenemos el escudo de Argentina, donde está demostrándonos que tenemos primero la etapa de conquista, la etapa y fundación de la ciudad de Buenos Aires, por Juan Díaz de Solís, allá por 1500, ¿no? Eh, la fundación de Buenos Aires se hizo con un pequeño eh, monumento que se dejó eh, en la ciudad de Buenos Aires y se empezó a fundar las cuadrículas para que los conquistadores se establecieran en la ciudad de Buenos Aires. Y los primeros conquistadores vinieron de España, ¿no? Y dice la documentación, dice que fue la fundación de Buenos Aires, en su primera edición, el primer documento de la época, nos habla que la fundación de la ciudad de Buenos Aires fue hecha por don Juan de Garay, por Juan de Garay. Y el documento histórico que utilizamos es de 1836, de Buenos Aires. Dice que cuando la fundación de Buenos Aires, los pueblos modernos no tienen que buscar su origen en los poetas y mitólogos, los historiadores son su genealogía y del primer día de la existencia puede hablarse con el tanto acierto como de un acontecimiento contemporáneo. Ya pasaron los tiempos para edificar ciudades, tenían que bajar los dioses del Olimpo. Estas fábulas inventadas para lisonjear la vanidad de los pueblos aumentan el caudal de mentiras que nos han transmitido los antiguos, por más que acompañen en acreditarla los transmitidos los antiguos. Por más que se empeñen en acreditarlo, los eruditos, uno de ellos que floreció en el reinado de Felipe V, escribió tres tomos para probar que Hércules fundó a Gades o a Cádiz, siendo solamente dudoso para él si fue el tebano o el fenicio o el asirio. La fundación de Buenos Aires no ofrece tantas dificultades a pesar de no estar bien determinada la fecha de la primera por el adelantado don Pedro de Mendoza. Después tenemos Díaz de Solís también, hizo una pasadita. Y el documento más antiguo que se registra de los libros del Cabildo es de 1594, donde realmente se funda la ciudad. Primero eran caseríos, ¿no? Donde había muchas dificultades para vivir porque el lugar no tenía ningún acceso a mercado o a productos de consumo. Y en este documento que les estoy leyendo dice que en 1594 se deja ya un precedente de la administración de Zárate, que mandó a transcribir el acta de segunda fundación por estar tan deteriorado del original que ya no era posible descifrarlo. A más de una copia existe otro documento del tenor siguiente. Yo, Mateo Sánchez, escribano público del Cabildo, a esta ciudad santísima de Trinidad, puerto de Buenos Aires, doy fe y verdadero testimonio a los que lo presente vieron que por el libro y auto de la fundación de esta ciudad que pobló y fundó en el año 1580 años, el 11 del mes de junio de dicho año, se hizo la primera elección del alcalde y regidor el general por el general Juan de Garay.
todo lo cual consta por los dichos de autos de dicha fundación por dicho año a que me refiero y a pedimento del tesorero Pedro Mansalvo, di este firmado de, di este firmado de mi nombre en esta ciudad de la Trinidad de Buenos Aires los 11 de agosto de 1594. Entonces acá me está diciendo que el primer documento fundacional se perdió, se destruyó. Entonces tuvieron una segunda fundación. Y bueno, y el documento historiográfico que estamos utilizando es donado por Pedro de Angelis desde su colección, ¿no? Y nos habla de la fundación de Buenos Aires y de algunos lugares como Luján, como dice el Riachuelo, Buenos Aires y la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Juan de Garay, su gobernador y capitán general en todas estas provincias, el Río de la Plata, por el muy ilustre señor adelantado Juan de Torres de Vera, adelantado gobernador y capitán general, justicia mayor y alguacil mayor de todas las provincias, conforme a las capitulaciones, muy ilustre señor adelantado Juan Ortiz de Zárate, que haya gloria y con la majestad real del rey Felipe, nuestro Señor, y a mí por virtud de los poderes reales y el dicho adelantado Juan de Torres de Vera que tiene dados para que en nombre suyo y de su majestad yo gobierne estas provincias y haga en ellas las poblaciones que me pareciere ser conveniente para el ensalzamiento de nuestra santa fe católica y para el aumento de la real corona de Castilla y de León. Y aquí deja ya el sentido de lo que del eurocentrismo, de que ellos son los adelantados, los que vienen a traer la fe a estos pueblos que habitan aquí, de estas tierras inhóspitas, y esto es necesario contarlo acá, porque ellos en 1538 ya existía una aduana, es decir, que ellos ya habían estado en Buenos Aires y habían dejado una aduana para el cobro del ingreso. ¿Por qué? Porque ya había una primera fundación. Entonces nosotros tenemos que analizar todo esto como cómo se fundó el comercio, cómo empezó el comercio exterior. Comenzó con la salida de mercancías por la extracción del mineral y productos que se traían del Alto Perú o de lo que los adelantados que estaban en Cusco, Perú o en los territorios incaicos. Todo el extractivismo que ellos trajeron de esas zonas salieron por los ríos navegables y llegaron todos al puerto de Buenos Aires por el calado y salían porque los barcos pequeños iban trayendo. Y eso es comercio exterior. Es un comercio que estamos llevando al exterior las manufacturas de nuestro territorio que pertenecían a los pueblos originarios. Entonces, epistemológicamente tenemos que hacer una lectura de que no hay aquí una suerte de un colonialismo bueno, y tampoco podemos llamarlo malo. Simplemente tenemos que decir que fue una extracción de lo que para los originarios eran productos de prestigio, para ellos eran productos necesarios para las arcas de su corona, ya que ellos se movían en el patrón oro. Y a este proceso de historiográfico, que para muchos tiene muchos estadios, para ellos se va a llamar en la historia económica mercantilismo, es decir, la extracción de oro y plata de todos los territorios conquistados. Este va a ser el meollo de la cuestión del estudio de la primera etapa del comercio exterior o de el comercio forzoso de nuestros territorios hacia el viejo mundo. Esa es una de las partes de la historia que debe ser contada. O sea, hay un cambio de élites. ¿Por qué? Porque las élites
eran aquellos que gobernaban estos lugares y eran sociedades ágrafas, ciudades que no tenían, ciudades, señoríos, señores, no eran cazadores, distribuidores, cazadores y redistribuidores o señoríos que obtenían todos los recursos y después los redistribuían entre los pueblos más bajos. Uno de los ejemplos es el del Cusco, la ciudad de Cusco. Tenemos los cuatro estadios del monarca, del Inti, y eso llega después a ser redistribuido entre todos aquellos pueblos que conforman lo que es eh, que conforman lo que es conforman lo que es conforman lo que es los pueblos que convivían aquí, las etnias de los pueblos que ya estaban aquí, estaban presentes, no es que aquí no había nadie, estaban presentes los bienes suntuarios o de prestigio de oro, plata y bronce para lo que para los españoles era productos productos del metálico que tenían un valor monetario, para los de esta zona simplemente eran ajuares. Entonces ahí vemos que al haber una expropiación de estos bienes materiales, hay cambios de élites. Es decir, estas personas toman el control y hay un cambio, un cambio brusco de dominación. Pasan de ser dueños de la tierra a ser dominados y ser personas que son producto del extractivismo de sus materiales en metal y algunos productos cárnicos salados que se llevarán a España. Por eso se utiliza la palabra elitistas, porque hay un cambio de élite, un cambio de gobierno, un cambio estilístico. Es decir, los que vienen con la espada y la cruz, los que vienen a cambiar a los caníbales, aquellos pueblos ágrafos, aquellos pueblos, se encuentran con pueblos que tienen metales y que tienen, si bien un estadio menos desarrollado, son pueblos que tienen una configuración de señorío, tienen una alta jerarquización, tienen reyes como ellos. Se van a encontrar en el Alto Perú donde hay edificaciones, hay ciudades, como le va a pasar a Hernán Cortés cuando llegan ellos a México, se van a encontrar con una ciudad como Venecia, con altos grados de producción de alimentos, y eso le va a traer una gran sorpresa diciendo, esto es algo monumental, construcciones monumentales, la plaza, los lugares de adoración y de religión. Entonces, eso es bueno recalcar acá un poco antes de comenzar. Por eso pongo historia del comercio exterior en nuestro territorio, porque todavía era un territorio conquistado por el extranjero, por el extraño, por el que vino de Europa con una mirada eurocentrista y dominó al pueblo originario y lo esclavizó y lo utilizó como mano de obra para obtener esos productos que venían a buscar. Ellos ya sabían que venían a buscar el oro, la plata y todos los metales para llevarlos.
al Reino de España. La historia que nosotros tenemos que mirar es esta palabra latina. Esta historia pasó fue vivida por estas personas y nosotros hoy la traemos aquí a colación porque esta historia es parte de lo que es nuestra historia del territorio argentino, porque nosotros somos un producto del mestizaje, pero esta particularidad de la historia no la podemos tomar como nuestra todavía porque nosotros somos producto de otra etapa de colonización que es posterior al siglo XIX, XVIII, XIX, que son otros tipos de personas que vienen al territorio desde Europa. Entonces, por eso, esta etapa hay que tomarla con pinza. No podemos usar una epistemología y decir somos esto, no, no somos esto nosotros. Aquí va a haber un mestizaje y también va a haber aquí una explotación, eh, va a haber, va a haber también los adelantados, las encomiendas, las mitas, todo lo que ustedes conocen o no conocen. Bueno, todo esto va a ocurrir en un periodo de 1500 al año 2000. Ahí hay un largo trecho de 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Hay 525 años, 550 años de historia porque hay que remontarse a 1538. Primera fundación, la primera reforma. Ahí hay algunas confusiones. Es larga y compleja, marcada por periodos de auge y de declive, dice aquí, así como por cambios significativos en la política económica. Claro, la política económica de reciprocidad y de intercambio, y que las personas de aquí solo cazaban y consumían los productos y los excedentes que tenían los posicionaban globalmente en una jerarquía eh, donde existían leves jerarquías entre campesinos, labradores, pueblos, pueblos que estaban sometidos, pero aquí cuando vemos la llegada del español, nos damos cuenta de que la evolución de la etapa comienza, es larga y compleja. ¿Por qué? Porque aquí hay que hablar del extractivismo. El conquistador viene, ya sea portugués o español, viene a México, al Alto Perú y a las zonas de la Amazonía a buscar esos vienen con la intención de llevar el oro, la plata y todos los metales que pudieran, incluso los ídolos que lo iban a fundir, para la acuñación de moneda y para su propio enriquecimiento y también para enriquecer la corona. Es decir, que venían en- encomendados por la corona, eran encomendados por la corona. Esta etapa llamada mercantilista. Los historiadores románticos la llaman el mercantilismo, aquella etapa en la cual todos los pueblos que fueron conquistados se le extraía el oro y la plata y todos los recursos necesarios eh, a costos insignificantes. El costo era significante porque el costo era el costo de vida de las personas. Entonces, está marcada por periodos de auge y declive. Hay un auge y declive, hay levantamiento, incluso va a haber entre los españoles problemas porque todos vinieron a enriquecerse, todos vinieron a buscar eh, el oro, la plata, la gloria, la fama de ser los primeros eh, en quedarse con el botín y llevarlo a España. Va a pasar en Mesoamérica, va a ocurrir en Tenochtitlán, va a ocurrir con pues, los conglomerados aztecas y va a ocurrir también con los incas y va a ocurrir y todos esos productos van a salir
al menos del Alto Perú por el puerto de Buenos Aires. Por eso es que estamos hablando de un comercio exterior, pero un comercio exterior indirecto. La ganancia, no hay reciprocidad entre el que extrae y al que le es extraído, sino que hay una extracción forzosa. Es tanta la búsqueda de, o tanto el auge es tanta la euforia por el oro, la plata, que se llega a bordes extremos de locura de desmantelar pueblos enteros y llegar a lo más profundo de, de las zonas americanas, de la Amazonía, que muchos, como Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca, cuando llega a la Asunción, se va a encontrar de que en, por esos ríos ya anteriormente a él han bajado barcos con destino a Buenos Aires con plata de Potosí, las minas de Potosí, las minas de plata. Y también el oro que existía en todo el territorio peruano fue extraído para llevarlo a, a, a las coronas tanto de España como también los portugueses extrajeron productos. Mm. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que hay un sesgo en la historia. Hay un sesgo en la historia. Hay un sesgo en la historia. Entonces nosotros tenemos que ver entonces, tenemos que ver entonces que la historia no es una historia lineal, que vinieron los españoles y vinieron a hacer el bien, trajeron la cruz y trajeron el evangelio, evangelizaron. No, hubo desapariciones de pueblos enteros, hubo un despojamiento entero para que lleguemos al... No podemos hablar de eso. Mucha gente que desconoce su historia está condenada a repetirla. Bueno, hay un auge. ¿Cuál es la palabra auge? Aquí la podremos poner aurum y argentum. Periodo de extracción de oro y de plata y de minerales preciosos para llevarlos a España. Los españoles vinieron a enriquecerse, a fundar ciudades para España, pero el primor de su actividad era la codicia por el oro, porque venían de allá con ese fin o no volvían. Así como por los cambios significativos de la política económica del país. Por eso decimos del país. Esto es mucho más cuando ya aparecen los estados nacionales. Esto vamos a hablar 300 años después. Sí, en la palabra Estado, no podemos, el Estado, acá hubo un establecimiento de un Estado colonial cuyo rey era eh, español o portugués, pero el adelantado que venía aquí y en nombre del rey fundaba la ciudad, era como el rey mismo. Entonces, esta parte es buena que muchos lo sepan. ¿Cuál es la política económica del territorio que ellos tenían tanto en el Alto Perú como aquí? Era la extracción total de los minerales, es decir, el vaciamiento de los minerales de los pueblos que aquí vivían. Ellos ya vinieron sabiendo por las crónicas de aquellos que habían venido y habían explorado la zona, que había enterramientos de oro, y ustedes van a esto ya hay que profundizarlo ya en un estudio historiográfico de cómo fue la conquista, pero esto es para
Acá estamos hablando de ya un poco, pero esto es un poco de cultura para entender la economía, para entender que, que aquí había personas, que aquí había un producto, que ellos no vinieron a fundar ciudades, a fundar puertos, a traer paz. Vinieron a buscar su objetivo era para que la corona necesitaba el aplicar el sistema de extracción de metal, el metálico, plata y oro, y materia y cerámica y productos como la papa, que fue llevada a España. Aquí también vamos a tener que va a haber productos que van a llegar van a llegar a Europa como la papa y van a quedar aquí los caballos. Y en la primera etapa de que los españoles abandonan esta parte de los caballos, se van a reproducir tanto que van a haber muchos caballos en las estepas. Van a ver que el caballo está en Norteamérica, el caballo está en México, el caballo está aquí en las Pampas, pero no, el caballo no está en los Andes, porque el caballo no es apto para, muy pesado para las cargas en los Andes y se desploma muy rápido. Cuando los españoles llegan ya tienen los caminos de que el Inti de su Tahuantinsuyo dejó, ya tenían los caminos costeros de comunicación y los caminos de las sierras para llegar, es decir, que tenían todo lo necesario para conquistar. Entonces, nosotros tenemos que entender entonces esto de los procesos de cómo fue evolucionó nuestro territorio a lo que llegamos a ser hoy. Por eso voy a avanzar más rápido porque el tiempo se termina. Esto es específico que se sepa, porque si no muchos dicen, no, esto ocurrió así, es lineal, a mí no me interesa. Bueno, ahora tenés que saberlo. Porque tenés que saberlo, ¿por qué? Porque si no conoces tu historia, no conoces nada, no sabes de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de conquista, cuando hablamos de extracción. Entonces vamos a avanzar un poquito entonces. Bien, vamos a ir avanzando. El periodo colonial temprano, ya expliqué un poco. La extracción de recursos. Durante la época colonial española, la atención del centro principalmente en la extracción de recursos naturales, en la particular plata de las minas de Potosí, aunque geográficamente fuera de la ciudad, fuera de la actual Argentina, la región del Río de la Plata sirvió como una ruta comercial crucial porque se sacaba por el puerto de Buenos Aires, todo era el punto de extractivismo, era el punto de extracción de los recursos y el vaciamiento de los recursos que ellos vinieron a buscar. Ellos ya sabían por las crónicas de que aquí había material, que acá era de uso suntuoso, no tenía valor alguno, pero ellos sí sabían que fundiendo todo y armando lingotes. Y tenemos prueba porque en la Florida hay muchos galeones muy anteriores, muy cercanos o anteriores que están con los lingotes de plata todavía con el sello de la Real Aduana de España o el sello real del rey. El comercio era limitado, el comercio estaba fuertemente restringido por la corona española, cobraban un tributo que se llamaba almofarigazgo, tanto para importar como para exportar, con un sistema mercantilista que favorecía a la metrópoli, a Buenos Aires, y Buenos Aires fue creciendo. ¿Por qué? Porque había oro, había moneda, había carne salada y todo eso. Y a pesar de su ubicación estratégica, tenía un comercio legal limitado. ¿Por qué? Porque ellos solamente eran un puerto de salida. Esto dio también un punto de contrabando. Los españoles también querían quedarse con algo. Toda la evolución del puerto de Buenos Aires estuvo dominada por el contrabando hasta la actualidad. Debido a que las políticas restrictivas se desarrolló un volumen significativo de comercio ilegal, principalmente los británicos y los portugueses, mucho después con el tema, hablamos del siglo XVII, siglo XVIII, fue tremendo el tema de
agarrar barcos españoles utilizando las patentes de corso. Que eso es muy lejano a lo que hablamos en principio. Pero ahora me voy a pasar a otra etapa histórica, la postindependencia, la apertura del comercio global. Tras la independencia argentina se abrió gradualmente el comercio internacional, en particular con Gran Bretaña, viniendo de las exportaciones agrícolas. Las fértiles tierras de la Pampa daban para explotar la producción agrícola, como lana, cuero, cebo, exportación importante. Cebo para las velas, porque en esa época se encendía con velas. La influencia británica se convirtió en el principal socio comercial de Argentina y un importante, en realidad, de los pueblos del Río de la Plata. Argentina recién, el término argentino se va a utilizar recién a partir de 1824 a 1830, dependiendo de en qué estadio estaríamos hablando. En algunos libros aparece la palabra argentino. La palabra argentino viene porque era la ruta de la Plata, Argentum. Las aguas del río reflejaban y eran como si fuera agua plateada. Entonces quedó Buenos Aires y Río de la Plata. Hubo una importante inversión en el fondeo del puerto, del ferrocarril. Como todos saben, la historia es un abanico que de todas partes del país van a llegar productos al puerto para embarcarse y llevarse. Buenos Aires se convertiría en lo que hoy es, gracias a este monopolio portuario. Pero hay un sesgo muy largo de entre 1500, 1600, 1700 y 1810, 25 de mayo, que todos saben, a 1816, nuestra independencia. Hay tantísimos agujeros historiográficos que todavía no se encuentran en ningún libro de estudio de historia argentina y americana que se han estudiado, pero desde el punto de vista de los grandes imperios como incaico o las grandes confederaciones como aztecas y la extracción desde la visión nacionalista de cada país. México toma ese extractivismo como que el español, el invasor, y somos nosotros los mexicanos, aunque son mestizos, y aquí también va a haber lo mismo que pasa en el sur. Somos mapuches, somos araucanos, somos los dueños de la tierra. Aquí va a ocurrir esto. Acá querían ser españoles, españoles. El español es el que trajo la ciencia, el que trajo la cruz, el que trajo la religión, cuando en realidad lo único que trajeron fue ruina, enfermedades, porque había 6 millones de habitantes antes que vengan estos señores, antes que pisaran la tierra. Trajeron más enfermedad y muerte y extrajeron todo lo que pudieron, incluso aún forzosamente, utili- forzando a las personas a indicarle dónde estaba el oro cuando no existía ese oro. Sueños como el dorado, como un montón de otras cuestiones. Pero acá entramos ya en un punto donde Argentina se libera. 1810 tiene un cabildo abierto, 1813 tiene la asamblea del año 13. Después, hasta 1810, 1880, la ley de aduana, va a aparecer la ley de aduana de Juan Manuel de Rosas, y Rosas va a poner un poco un punto va a haber un gran problema entre unitarios y federales. Gran Bretaña va a ser un comerciante que va a tener gran auge aquí por sus colonias que tiene aquí en cercanas, sus colonias que están, por ejemplo, en Centroamérica, en las islas del Pacífico, y por supuesto necesita carne salada, necesita papa, necesita productos, cueros, velas, lana para producir en Europa los productos que necesita. Entonces, Gran Bretaña se convierte, y la papa llega a Europa y va a ser un gran producto, que es el papa de la batata, que ellos en épocas de frío, los pobres son los que van a comer
la batata, la papa. Y ellos nos dejaron a nosotros caballos. Desde el 1500 al 1800 el caballo fue un gran componente, ya que vamos a encontrar que los originarios van a andar a caballo y armados. No es menester mencionar esto. Pero este comercio va a estar regido por grandes terratenientes que van a ser los grandes aristócratas de Buenos Aires y los grandes comerciantes como de las provincias de Corrientes, provincias como las provincias de Córdoba, Santiago, que pues, Santiago tiene salida por el Pacífico, pero muchos productos como Mendoza, los vinos, todos saldrán paulatinamente después por aquí. Después vendrá una época dorada. Estamos salteando mucho, pero me tengo que adelantar porque la época dorada de las exportaciones, 1880-1930, auge del sector agrícola. Este periodo presenció una expansión masiva, decía, creció Argentina grandemente, creció la población, los campos argentinos eran espectaculares, la pampa húmeda para la producción de trigo, cebada, avena, centeno, producción de carne de res, de vaca, todo tipo de cereales, impulsado por la demanda europea y avances tecnológicos como la refrigeración. La refrigeración. Entonces, Argentina tuvo un auge económico, es decir, pasó de la carne salada a los cueros y el cebo, dio un salto cualitativo y cuantitativo en exportar carne de res y cereales, el maíz, no sé, el maíz, la soja, la cebada, todo eso va a granel o en saco y no se echa a perder, es decir, son excedentes que no se echan, pero la carne de res necesita así, de estar salada o refrigerada. Y la demanda europea de carne, por sus continuas, va a ser de continuo, además porque va a haber hubieron dos guerras mundiales y necesitaban comida porque los países estaban en la Gran Guerra, es la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra de Europa que devastó todo y produjo una devastación tremenda en los países europeos. Casi millones y millones de personas murieron en esas guerras. Después la integración, Argentina se integra a la economía global, Argentina se integró profundamente, no se olviden que en esa época de 1930, 1940 surge el FMI, el Banco Mundial, también va a surgir también va a surgir el, el Plan Marshall, donde los mismos que destruyen Europa en el Plan Marshall son los que van a reconstruir Europa y van a prestarle dinero a fin de reconstruir Alemania y los países menos favorecidos, pero también van a hacer colonias en esos países. El Plan Marshall le va a servir para tener el control y estar muy cercano a Rusia, es decir, controlar a los países para que no se expanda el comunismo. Entonces, el plan Marshall era para que no se expanda el comunismo, se fue creando, Estados Unidos se metió en los países de Europa para controlar en principio el comunismo. Pero eso, en 1930 la Argentina se integra a la economía global, se integró profundamente a la economía global como un importante exportador de productos primarios. Nunca pensamos en industrializar. Prosperidad e inmigración. La prosperidad económica impulsó una importante inmigración europea y un desarrollo interno. Acá provenimos nosotros, de esta inmigración. La mayoría de nosotros somos hijos de estos inmigrantes por nuestros apellidos, italianos en Buenos Aires, armenios, árabes, portugueses, españoles, vascos, todos vendrán aquí porque es como hacerse la América en Estados Unidos. Después va a haber la sustitución de importaciones, es decir, el impacto de la Gran Depresión del año 1929, la crisis económica mundial de la década de 1930 o la crisis del 29, afecta gravemente al modelo de crecimiento exportador de Argentina.
Transición hacia la industrialización. Para reducir la dependencia de las importaciones extranjeras y fomentar la industria nacional, Argentina adoptó políticas de industrialización por sustitución de importaciones easy, que esto vamos a verlo en la época de, más, en un auge más en la época de Perón, 1945, 46, 47, donde vamos a ver productos, esto no podemos negarlo y hablar la heladera Siam, la moto Puma, un montón de productos, el rastrojero, productos, eh, autos como el Torino argentino, muchos autos, cosas que se producen acá, productos argentinos. Entonces se sustituyen las importaciones produciendo un intento de industrialización. Fue una transición, un intento de industrialización que después la oligarquía no permitió porque quería seguir vendiendo trigo, cebada, avena y carne a Europa. No que, querían seguir teniendo, en vez de industrializarse, quisieron seguir exportando. Proteccionismo comercial. El comercio exterior se reguló rigurosamente con el foco puesto en la protección de derechos nacionales, pero esto no sirvió de nada porque la oligarquía y los grandes productores no querían, de productos primarios querían seguir siendo vasallos productores para alimentar a los países de, de Centroamérica. Entonces, volvemos nuevamente aquí a compartir. Eh, Vamos a esperar que se vayan sumando. Vuelvo de presentación. Entonces nosotros vamos a tener aquí, después de todo este proceso que me salté un montón de puntos, el punto es que primero empezamos con colonias, colonias, y seguimos siendo colonia, reformas neoliberales y globalización en 1990-2001. Vamos a ver que esto destruyó la industria nacional. Si el proceso de industrialización que se quiso hacer sustituir las importaciones para crear un Estado más soberano y hoy ser una potencia emergente, de la reforma de 1920 con el gobierno de Carlos Saúl Menem, en todo su periodo abrió el Estado neoliberal, dejó que las empresas importaran productos y reventaron la industria nacional. En la década de 1990, la Argentina implementó importantes reformas, dice, ¿no? Implementó importantes reformas. Voy a presentar también para el Meet, tengan paciencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá que la reforma neoliberal y globalización destruyó a Argentina. Otra vez la Argentina dejó de ser, o sea, no pasó a ser dependiente de productos importados y lo que llevó es al a la inflación, el aumento de precios, a la destrucción de la industria nacional, la privatización de muchos bancos, empresas y la desregulación del comercio y la canasta de moneda de Domingo Cavallo permitió el aumento de las importaciones, la reducción de los aranceles provocó un aumento repentino de las importaciones y destruyó la economía. El enfoque en las exportaciones agrícolas y recursos naturales, es decir, empezaron a haber saqueo de los recursos naturales, no se cuidaba el medio ambiente, si bien algunos sectores industriales se desarrollaron, Argentina siguió dependiendo, siguió siendo vasallo, siguió siendo colonias, país del tercer mundo que proveía a los demás, exportador agrícola y de recursos naturales.
Y por último tenemos la explosión, la hiperinflación del 2001, sin olvidarnos que también hubo acá en en el periodo de la década de 1800, 1900, no tenemos que olvidar el periodo de la guerra de los militares. Tuvimos un golpe militar, gobierno, 50 años de gobiernos militares desde Perón, y todos los gobiernos militares, el gobierno de Jorge Rafael Videla, Agosti, Macera, y todos la guerra de Malvinas, todo eso. También fue un proceso hubo un proceso acá en la década del 70 de neoliberalismo, que también nos endeudó eh, al 1000%, es decir, que estaba por las nubes el riesgo país. Argentina. Y esto todo ocurrió en ese periodo de gobiernos militares. Ahora, las reformas neoliberales del 90 terminaron por destruir, porque en el 84 vuelve la democracia, Raúl Alfonsín, pero las reformas neoliberales de 1990 y 2001, la liberalización del mercado en la década de 1990 fue lo que culminaría en el 2001 como la explosión, es decir, empezó la inflación, la inflación, la inflación, la inflación, la inflación, porque se liberó el dólar valía un peso, un dólar, pero el dólar llegó a valer en el 2001 3 por uno, incluso 4 por uno, 5 por uno, y explotó el país en el 2000. ¿Por qué voy a pasar esto? Porque la post-crisis, la tendencia reciente, en el 2001 explotó el país. Hubo una crisis económica y una terrible. La grave crisis económica del 2001-2002 provocó un cambio de las políticas con mayor énfasis en la promoción de las exportaciones y algunos controles de las importaciones. Aparecieron las LAPI de JAI, de JAVE, aparecieron la CIMI, la CIRA, todo eso apareció producto de esto. Todavía seguimos exportando materias primas, aumento de los precios internacionales de las materias primas en la década del 2000 benefició a la exportación argentina, sí, a un grupo de exportadores. El comercio con nuevos socios, porque aparece el Mercosur en el 94, si bien socios tradicionales como Brasil y Estados Unidos siguen siendo importantes, el comercio con China ha crecido significativamente. Acá tenemos un punto de inflexión recién en la historia, el comercio con China. Todo lo que vimos anteriormente fue expropiación, extracción, extractivismo de nuestros recursos naturales, desde la colonización, nuestros ríos, nuestras, nuestros productos, nuestras tierras, todo fue en detrimento a que un grupo pequeño de personas se beneficiaron siempre, fue un extractivismo, y todas las tendencias neoliberales y todas las tendencias eh, fueron destructivas para el país, y Argentina nunca pudo recuperarse, nunca pudo poder dejar de ser un país del tercer mundo por estas causas de malos gobiernos, de más de 200 años de malos gobiernos. Comerció con nuevos socios y el más significativo es China. De la post-crisis reciente, el desafío económico actual, Argentina ha enfrentado desafío económico recurrente como la inflación, la inestabilidad monetaria, que ha afectado al desempeño de su comercio exterior, sin fluctuaciones en la balanza comercial ha fluctuado, con periodos de superávit y déficit que depende de la demanda mundial, los precios de las materias primas y las políticas económicas nacionales. La situación del 2001, ponemos una carita triste. A marzo de 2025, el comercio exterior argentino registró un superávit de 232 millones de dólares, con exportaciones por un total de 6.329 millones de importaciones por 6.006 millones. Sin embargo, se observa una disminución en las exportaciones de productos primarios y un aumento en las importaciones, en particular de bienes de capital.
Los principales socios comerciales incluyen Brasil y China, con quienes Argentina registró déficit comercial en el primer trimestre de 2025. Compramos mucho, tenemos déficit comercial con Brasil y China, con quienes Argentina registró déficit comercial en el primer trimestre. Es decir, nuestros principales socios lo estamos perdiendo por culpa de que nuestro gobierno, el neoliberalismo, pero este neoliberalismo monetario, financiero, es el que está destruyendo la Argentina. Conclusiones. Cada uno saque su conclusión. La historia del comercio exterior de Argentina refleja la evolución de su estructura económica, su integración y la economía global. Nunca termina de desarrollarse. Desde una economía colonial basada en recursos hasta una potencia agrícola a través de periodos de industrialización y de liberalización, los patrones comerciales de Argentina continúan adaptándose a las fuerzas nacionales e internacionales. La situación actual del 2025 indica un esfuerzo continuo por mantener un superávit comercial en medio de los cambios económicos mundiales. Muchas gracias.